Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Jonathan Ramos, me dedico a la historia y a la filosofía y me gustaría que hagamos un breve examen acerca de cuál podría ser el criterio con el cual nosotros podemos votar los argentinos en las elecciones de este noviembre próximo. En general nosotros podemos dividir a los partidos políticos con muchas denominaciones, ¿no? Si son socialistas, liberales, de tercera posición. También podemos dividirlos en cuanto a si son definidos o indefinidos. En general, por ejemplo, se puede decir que el macrismo es una derecha indefinida, que no tiene doctrina ni principios claros y coherentes. Desde el liberalismo se puede decir el macrismo es socialdemocracia. Desde un pensamiento peronista se puede decir el macrismo es oligárquico. Pero como el macrismo no tiene doctrina, digamos, ¿cuál es la doctrina del macrismo? ¿Dónde está el libro donde se estudian los principios y valores del macrismo? ¿Cuáles son las ideas del hombre del macrismo? ¿Dónde está escrito el libro de antropología macrista? ¿Dónde está la epistemología macrista, digamos? Es una derecha indefinida. En cambio, la derecha liberal, la derecha de la escuela austríaca, que nos puede gustar o no, es definida. Tiene doctrina, tiene una antropología, tiene principios y valores, que nos puede gustar o no, pero tiene principios y valores y tiene doctrina. Eso es muy importante. Un partido político que tiene doctrina es muy importante, porque un partido político sin doctrina es un cuerpo sin alma. No hay nada que lo anime, no hay nada que lo organice, que lo articule, que lo unifique, que lo cohesione. Y por lo tanto no tiene un rumbo a seguir, porque no tiene principios y valores claros. Son pragmáticos y como son indefinidos, pueden un día ser socialdemócratas, al otro día ser liberales, al otro día ser populistas, al otro día ser oligárquicos. Lo mismo sucede con el kirchnerismo. El kirchnerismo es una izquierda indefinida. Indefinida porque en muchos aspectos puede ser liberal, en otros aspectos ser socialdemócrata, en algunos peronista, en otros populista, en muchos aspectos es progresista. En cambio, el Partido Obrero, por ejemplo, es una izquierda definida. Es una izquierda que tiene doctrina, que tiene principios y valores, que nos puede gustar o no nos puede gustar, pero es una izquierda definida. Y después tenemos ciertas exigencias que nos plantean, por ejemplo, los liberales, cuando nosotros queremos hablar de ellos, que nos dicen, no, porque ustedes tienen que distinguir el minarquista del anarcocapitalista, el paleolibertario del libertario, o el liberal del libertario. Bueno, digamos, todos los que no son liberales, a la hora de hablar de los liberales, tienen que tener una especie de análisis quirúrgico y hacer distinciones muy precisas, porque si no, ellos se molestan. Sin embargo, le llaman peronista a cualquier bicho que camina por ahí, digamos, ¿no? Entonces le llaman peronista a Leandro Santoro, que él mismo se reconoce radical y socialdemócrata. Le llaman peronista a Alberto Fernández, que él mismo se reconoce alfonsinista y socialdemócrata. Entonces, me parece que todos tenemos que empezar a tener más buena leche en este sentido y poder hacer análisis. Si nos piden a nosotros que para hablar de los liberales tengamos distinciones precisas y sutiles, ¿por qué llamarle a todo bicho que camina peronista? Si el peronismo también tiene una doctrina, al igual que el liberalismo. Tiene una doctrina escrita, tiene principios y valores, que te pueden gustar o no te pueden gustar. Pero el peronismo, como doctrina ortodoxa, tiene principios y valores y tiene una doctrina. Ahora, ¿cuál es el problema entonces? O le llamamos liberal a cualquier gorila que está caminando por ahí, entonces no podemos hacer política con un trabajo serio, o hacemos distinciones precisas con los liberales y ustedes también hacen distinciones precisas con los peronistas. Yo lo único que estoy pidiendo es que se haga con el peronismo lo mismo que ustedes piden que se haga con los liberales, ¿se entiende? Si ustedes le exigen
a los argentinos que para hablar de los liberales hagan distinciones todo el tiempo para saber si es liberal o no es liberal, y no cualquier pensamiento de derecha es verdaderamente liberal, porque ustedes tampoco se toman el trabajo de estudiar la doctrina peronista para saber si todo bicho que camina por ahí es realmente o no peronista. Porque yo creo que a ningún liberal le va a gustar que Macri se denomine liberal y que todo el pueblo lo reconozca como liberal. A nosotros los peronistas tampoco nos gusta que se le llame peronista a Alberto Fernández, porque no lo es. Y él mismo dijo en una entrevista con el diario Perfil que él no es peronista, que él es socialdemócrata. Entonces, para que podamos tener diálogos serios, nosotros tenemos que advertir mucho de esas cosas y salir de esta grieta de votar a la derecha indefinida para castigar a la izquierda indefinida, y cuando gobierna la izquierda indefinida y lo hace mal, se vota a la derecha indefinida. Después gobierna la derecha indefinida, que es el macrismo, y lo hace mal porque no tiene principios y valores, y se vota de nuevo a la izquierda indefinida para castigar a la derecha indefinida. Entonces saltamos del sartén a la olla todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo mejor que tiene Macri? Cristina. Lo mejor que tiene Macri es Cristina, porque siempre que gobierna el kirchnerismo, vuelve el macrismo. ¿Y qué es lo mejor que tiene Cristina? Macri. Porque siempre que gobierna el macrismo, vuelve el kirchnerismo. Entonces me parece que nosotros los argentinos, votando con miedo al kirchnerismo, vamos a caer en el macrismo de nuevo. Y votando con miedo al macrismo, se vuelve a votar al kirchnerismo. Entonces me parece que lo más sano es salir de esta dicotomía. Porque si nosotros nos damos cuenta, Macri habla de Cristina, Cristina habla de Macri. Macri es una construcción de Cristina, Cristina es una construcción de Macri. Se necesitan mutuamente. Entonces yo, como peronista, celebro el triunfo de Milei, porque el triunfo de Milei implica dos cosas. Primero, la destrucción de los beneficios de la casta política peronista, que dejó de representar los intereses de los trabajadores. Y con un razonamiento dialéctico uno dice, uno banca a alguien que quiere sacar a los políticos que se llaman peronistas pero no lo son. Entonces yo celebro que hayan estas aperturas. Voten a partidos que tienen principios y valores y que tienen doctrina y que son consecuentes con esa doctrina. Vamos a salir de estas dicotomías que nos van a hacer muy mal, porque va a volver a gobernar el macrismo. No van a gobernar para los trabajadores porque el macrismo no es patriota, no es popular, no piensa en los trabajadores, sino en sus amigotes. Entonces la diferencia entre el kirchnerismo y el macrismo es que ellos benefician a sus amigos, pero tienen amigos diferentes, muchos en común también. Entonces vamos a romper con ese esquema. No esperen del macrismo políticas pro vida, políticas a favor de la libertad de los individuos, a favor de los trabajadores. El macrismo no les va a prometer una salida al trabajador, porque no lo hicieron y no lo van a hacer. Y como no tienen doctrina, no tienen principios y valores, no hay nada que los oriente, no hay nada que los regule. No votemos más al kirchnerismo, porque el kirchnerismo es clientelismo político. Al kirchnerismo lo único que le interesa es ganar las elecciones. Entonces, por ejemplo, el gobierno kirchnerista escribe un texto, el párrafo 1 lo escribe un marxista, el 2 un socialdemócrata, al tercero un liberal y al cuarto un conservador. Entonces, como no tiene alma, es un frente que no tiene doctrina, cualquiera puede hacer lo que quiera. Y vale lo mismo una feminista que odia a Mansur como a Mansur que odia a las feministas. Y todos pueden estar en ese gobierno porque ese gobierno está liderado por alguien que no tiene doctrina, que no tiene principios y valores.
por favor, salgamos de esto. No voten al macrismo para salir del kirchnerismo. No voten al kirchnerismo para salir del macrismo. Salgamos de esa dicotomía. Yo lo único que les pido es voten cualquier cosa, lo que se les ocurra. Pero salgamos de esta dicotomía. Porque esta dicotomía a los únicos que beneficia es a los que están dentro de esa dicotomía. Y nosotros no estamos adentro de esa dicotomía. Les mando un abrazo grande.